Bienvenidos. En este video veremos lo que es declaración de variables y constantes. Entonces, ¿qué es una variable? Con su mismo nombre lo indica, proviene de variar. Entonces, es un espacio en memoria donde nos va a permitir almacenar un dato y que lo podemos ir cambiando a lo largo de la existencia de nuestro programa. En Java, la sintaxis para declarar una variable es la siguiente. Primero pondremos el tipo de dato, que ya lo vamos a ver más adelante en la tabla de tipos de datos que tenemos, y el nombre que le vamos a dar a la variable. Ejemplo, si fuera un entero tenemos que poner int y el nombre de la variable. Ojo, algo muy importante en el nombre de las variables es que no pueden ser variables numéricas, números, o sea, no pueden ser todos dígitos. Los nombres pueden mantener dígitos, pero no pueden ser todos dígitos, no puede empezar con un dígito y no puede tener caracteres extraños como el michi o el asterisco. ¿Okay? La ñ tampoco está permitida en el nombre de variables, porque en los lenguajes de programación por lo general se utiliza el alfabeto inglés. Bien, vamos a ver un poco la dinámica de cómo es que funcionan las variables. Entonces nosotros declaramos una variable llamada A. Entonces esa es un espacio en memoria que está disponible para nosotros almacenar dicha información. Entonces, en un momento dado vamos a querer poner el número 5 en esa variable. Entonces, en ese espacio de memoria se almacenará y nosotros la podemos utilizar, consultar. Pero más adelante nosotros podremos cambiar ese valor de variable. Y pasaremos, por decir, queremos cambiarlo y ponerle un valor de 2. Entonces, le asignamos el valor de 2 y el valor cambiará. El 5 será desplazado y ahora la variable tendrá el 2. Con esos valores podremos ir manejando las diferentes estructuras que vamos a ir viendo. Bien, así como existen variables, existe el concepto de constante. ¿Okay? La constante es igual que es un identificador similar a la variable, con la diferencia que la constante no podemos cambiarle su valor en ningún momento del programa. ¿Okay? Lo declaramos al comienzo de nuestro programa y ese valor va a permanecer, valga la redundancia, constante para todo el programa. No hay forma de cambiarlo. La declaración se hace mediante esta sintaxis. Static final, el nombre de la constante, que el nombre cumple los mismos conceptos para variables, no pueden ser numéricos, no puede utilizar michi ni ñes. Y el valor, esto es obligatorio en la declaración de constantes, tiene que tener el valor que va a tener esa constante. Al final tenemos dos ejemplos, ¿no? Que damos días de la semana, 7, porque sabemos que la semana tiene 7 días, eso lo declaramos como una constante porque no hay forma de que los días de la semana vayan a cambiar. No existen semanas de 5 días, no existen semanas de 8 días, ¿no es cierto? Pero sí existen días laborables, ¿no? Días laborables son 5, entonces declaramos como 5. Bien, hemos dicho que tanto para la declaración de variables como declaración de constantes, hemos dicho que tiene que tener tipo de datos. ¿En qué consisten estos tipos de datos? En Java maneja dos tipos principales de datos. Los tipos primitivos y los tipos objetos. Los tipos primitivos básicamente los van a encontrar en cualquier lenguaje de programación. ¿Okay? Son los que no tienen métodos y son invocados directamente por los programadores para los valores que vamos a crear.
Por ejemplo, enteros, reales, caracteres. ¿Ok? Y los tipos objetos sí son, como su mismo nombre lo indica, objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de tener el valor, tienen otras funcionalidades llamadas métodos que nos va a permitir hacer otras cosas. Por ejemplo, cuando queremos guardar cadenas, el string en Java es un objeto. ¿Okay? También existen los declarados por el usuario, es decir, los que desarrolle el propio usuario. Los arrays, que vamos a ver más adelante, también son tipo objeto, en este caso. Y también existen otros tipos de datos que se llaman los envolventes, que son similares a los tipos primitivos, pero estos tienen métodos y tienen para unas funcionalidades importantes que vamos a ver más adelante. Ahora veremos los tipos de datos primitivos, ¿ok? O primarios, como se les conoce. ¿Ok? Entonces tenemos, para los números enteros tenemos 4 tipos, ¿no? El byte, el short, el int y el long. ¿Ok? Entonces, ¿cuál elegir en qué momento? Los 4 son enteros. Va a depender de la cantidad de dígitos que usted necesite. ¿Ok? Básicamente están definidos. El byte es para un número muy corto, muy pequeño. El short es un poco más grande. El int ya es un número intermedio, 32, y el más grande es el long. Por lo general trabajamos con el int, y para ya procesos muy grandes trabajamos con el long. ¿Okay? Para números reales, que realmente en la programación se le define como coma flotante. ¿Okay? Son el float y el double. ¿Okay? Los dos son reales. ¿Cuál es la diferencia? Al igual que los enteros, el float tiene pocos dígitos, y el double nos permite almacenar números muy grandes. Es recomendable utilizar mayormente el float porque ocupa menos memoria que el double, salvo que necesitemos realmente números bastante grandes. Luego también tenemos caracteres, porque nosotros nos expresamos con letras. Para eso usamos los chars. El char representa una sola letra, una A, una B, una Z o una X. ¿Okay? No pueden haber 2 letras en un char, representa una sola letra. Y el boolean nos representa al verdadero o falso. Es una variable dicotómica. Solamente o es verdadero o es falso. ¿Okay? Esos serían los tipos de datos primarios con los que vamos a empezar a trabajar. Bien, hasta aquí hemos llegado con la declaración variables y los tipos de datos. Muchas gracias por su atención.